grandes marcas enormes internacionales que hacen crowdfunding. Mattel, Hasbro, Xiaomi. Si no haces crowdfunding y te vas a una web y quieres vender en tu web, te va a costar también sangre, sudor y lágrimas que la gente te compre. El crowdfunding es más grande que las plataformas. Kickstarter tiene una tasa de éxito del 41%. Llegó rápido y recaudó 13 millones. Pero si no sabes ni cómo contribuyes, ¿cómo puedes hacer una campaña de crowdfunding? Si quieres, puedes. Y a veces eso no es del todo cierto. Con ese dinero que recaudas, tienes que producir, enviar, pagar impuestos. Pero a la que tienes la posibilidad de ir a mercado final, a cliente final, el crowdfunding ya tiene sentido. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Toque de Ingenio. Soy Edgar Guerrero y como siempre estamos aquí para charlar sobre innovación, ingeniería y emprendimiento. Hoy cambiamos un poco el rumbo para hablar de algo fundamental para cualquier emprendedor y yo diría que especialmente para todos aquellos que nos seguís y que estáis trabajando en proyectos de desarrollo de productos físicos, que como sabéis es nuestra especialidad. Y digo que seguro que os va a interesar porque hoy vamos a hablar sobre uno de los medios de financiación que tenéis al alcance para vuestros proyectos. En concreto, estamos hablando del crowdfunding. Para ello, contamos con un invitado hartamente rodado en este tipo de proyectos que es Valentí Aconcha. Valentí es un experto en crowdfunding, consultor y formador desde 2011. A lo largo de su carrera ha ayudado a lanzar más de 360 proyectos y a recaudar más de 6 millones de euros. Ha trabajado con todo tipo de productos, desde juegos de mesa hasta bicicletas eléctricas, y ha formado a miles de personas sobre cómo usar el crowdfunding para financiar sus ideas. En este episodio vamos a hablar con Valentí sobre cómo el crowdfunding puede ser una herramienta clave para los emprendedores que buscan lanzar productos al mercado. Vamos a explorar los aspectos críticos de las campañas, los errores más comunes e intentaremos sacarle el máximo partido a este método de financiación colectiva. Así que, Valentí, bienvenido a Toque de Ingenio. Muchas gracias por venir a compartir con nosotros un ratito. Gracias a ti, Edgar, y a todo el equipo por haberme invitado y darme la oportunidad de hablar de crowdfunding, que siempre está muy bien para emprendedores, empresas. Ya entraremos en detalle, pero hablaremos de muchas cosas. Muy bien, tú, o sea, yo te he seguido en las redes, aparte sé que tienes un podcast, tienes tu propio canal de difusión sobre temas de crowdfunding y aparte eres formador desde 14 años. Sí, son 14 años ya. Empecé en 2011, que en mis primeros años monté una plataforma. Y desde la experiencia de montar una plataforma, asesorar a proyectos, pivoté a consultoría y formación. Muy bien, perfecto. Oye, pues tenemos al invitado idóneo para que nos explique, nos dé un poquito de luz y empecemos por lo básico, que es ¿qué es el crowdfunding? A ver, voy a definirlo tal y como yo lo defino, porque te vas a encontrar muchas veces que la gente dice que es financiación colectiva. Yo añado una palabra, que ya empezamos a entrar en materia, que es financiación y validación colectiva de proyectos a través de Internet. Sería esta mi definición. ¿Por qué digo validación? Vamos a entrar en materia, ¿no? Pero lo importante, lo que a la gente le importa más de entrada, es que es una fórmula, una estrategia para conseguir recurso económico de gente que financia tu proyecto. Pero vamos a ver, como hay muchos tipos de crowdfunding, resulta que depende de qué tipo, tú obtienes esos recursos de formas distintas. Por ejemplo, vendiendo. Si vendes anticipadamente tu proyecto y obtienes fondos de esa forma, haces crowdfunding de recompensa. ¿Y qué ocurre? Que tú lo que haces es una campaña de marketing, entendiéndonos, para vender anticipadamente lo que sea, pongamos por caso unas zapatillas. La gente compra anticipadamente las unidades y luego tú con ese recurso que ya está validado y vendido, produces en serie las zapatillas. Pero antes de la campaña tienes solamente un prototipo y una campaña de comunicación para hablar de la zapatilla. ¿Qué pasa con el crowdfunding? Que es muy amplio. Te encuentras también crowdfunding de inversión, donde en lugar de vender, lo que haces es presentar la idea. Imagínate las zapatillas que han crecido y quieren abrir locales en Europa, por ejemplo. Pues haces una campaña de crowdfunding, pero de inversión. Y ahí lo que tienes son inversores que forman parte de tu capital social, se quedan una participación y con el dinero obtenido se abren las tiendas en tal ciudad o tal otra. Sería otra manera de hacer crowdfunding. Hostia, pero a partir de la plataforma, ¿esos inversores formarían parte del cap table de tu empresa? Sí, ¿Del accionariado? Correcto. Hostia. Están estructuradas para eso. Ya están pensadas para que la gente pueda invertir y sea socio, participante en el capital social.
Y aquí encuentras plataformas como Crowdcube, Seedrs, y aún nos quedan dos tipos más, que sería Vale. donación, que hay campañas de donación, de vamos, por ejemplo, a ayudar a una persona damnificada por algún tipo de desastre, pues creas la campaña y recibes donaciones, que sería otro tipo de crowdfunding bastante conocido. Y el último, el de préstamo, donde la gente, en lugar de invertir, lo que hacen es prestar dinero y reciben el dinero que han prestado más un tipo de interés. Por lo tanto, hablamos de crowdfunding como financiación, pero es mucho más, como puedes comprobar. Y sobre todo, en el de recompensa, el de venta anticipada, es validación 100%, porque estás validando si esa idea que has tenido o ese proyecto que tenías tiene venta, tiene mercado o no lo tiene. El de préstamo, que yo no lo conocía, también va vinculado a un proyecto. Pides un préstamo para hacer algo, Sí, pero ese algo tiene que ser algo comercializable o puede ser un préstamo para hacerme mi casa. normalmente lo que pasa aquí es que son empresas que ya van muy rodadas, a lo mejor tienen 3, 4 años, y lo que hacen es necesitan circulante para algo. Por ejemplo, para abrir otra fábrica o para mejorar maquinaria. Es ese tipo de proyecto, un poco más necesidad financiera. Este, que se llama también crowdlending, sería más parecido a un crédito bancario. Claro. Pero claro, en inversión y recompensa sí que hablamos mucho de emprendedores, ojo, y también marcas, ¿eh? Que la gente asocia mucho crowdfunding a emprendedores y cuidado que hay grandes marcas enormes internacionales que hacen crowdfunding. Mattel, Hasbro, Xiaomi, entre otras. Vale, pues como entiendo que la mayoría de nuestros seguidores al final o son emprendedores Mm, o son ingenieros, diseñadores que se dedican a desarrollar productos o empresas, nos centramos un poco en la primera parte, sí. que es el que puede ser el que tiene más potencial y vemos eso. Vale, yo quiero lanzar un producto al mercado, no tengo... ¿Qué tengo que tener? Mm. Ya hecho, o sea, ¿en qué fase del desarrollo del proyecto puedo plantearme una campaña de crowdfunding? Tengo que tener un prototipo, tengo que tener hecho ya el producto, tengo que tener los moldes y me falta solo vender. ¿En qué Mm. fase Hay se diversas me ocurre hacerlo? opciones. Voy a empezar por el momento de estrenar la campaña, ¿vale? En el momento de estrenar tu campaña, en la plataforma que sea, tienes que tener ya un prototipo hecho. ¿Por qué? Porque te va a requerir el tener un prototipo todos los materiales que tienes que crear para lanzar la campaña. Por ejemplo, un vídeo para mostrar el producto, fotografías, GIFs animados, explicación detallada. Incluso a veces hay campañas que te muestran un plano. Ahora estamos haciendo una campaña, por ejemplo, que es un sistema solar en miniatura, que se ve el plano 3D, ves cómo está montado por dentro, los engranajes, todo, porque es un producto que es técnico y tienes que ver un poquito cómo está montado. Por lo tanto, en ese momento ya tienes que tenerlo, pero para tú empezar a trabajar en tu campaña puede ser mucho antes. Yo tengo muchos clientes que me vienen o con una idea o con un preprototipado y tenemos mucha ventaja trabajando desde ese momento porque puedes ir preparando tu marca, tus canales sociales para comunicar, puedes ir diseñando tu campaña antes de tener el prototipo a la espera de tenerlo para hacer el vídeo, pero hay mucho trabajo previo que la gente no se da cuenta que para que una campaña tenga éxito requieres. De hecho, si vas a los grandes números, Kickstarter tiene una tasa de éxito del 41%. Y hay categorías como la vuestra, que sería tecnológica, Sí. que la tasa de éxito es del 20%. Hay mucho fracaso. ¿Y por qué es? Porque la gente no prepara sus campañas. Y en ese proceso que te digo, que yo incluso con clientes estoy 3 meses antes de lanzar una campaña, puedes ir avanzando hasta que tengas el prototipo a lo mejor el mes -1 de tu lanzamiento o el mes -1,5, digamos, ¿no? ¿Qué plataformas son las más habituales? Todo el mundo conoce Kickstarter, ¿no? No Sí. sé si fue la pionera, fue la primera que salió. La pionera, bueno, aquí hay muchos temas, ¿no? Pioneras fueron plataformas de música, que fueron Ajá. Artistshare y Selaband, que nacieron al principio de los 2000. ¿Qué pasó? Indiegogo fue la primera generalista, en 2008. ¿Qué hizo Indiegogo? Lo que vale para un disco de música, vale para cualquier producto. Es que esto es algo alucinante. La gente piensa, ¿esto es para crowdfunding o no? Es que se puede hacer de todo por crowdfunding. Desde, como decías tú, bicicletas eléctricas a gafas, a moda, a productos también artísticos, por supuesto que sí, pero es una versatilidad brutal. E Indiegogo abrió mucho ese melón. Dijo, oye, vamos a hacer creatividad, sea lo que sea que se pueda crear, lo vamos a hacer por crowdfunding. Y Kickstarter nació un año después, en 2009. Y ahora mismo es la líder, pero fue la segunda, no la primera, de las generalistas, digamos. Y sí, Kickstarter e Indiegogo son las más relevantes, pero aquí, por ejemplo, en Europa tenemos Ulule, que es francesa. En España tenemos Berkami, con V y con K, que también son muy conocidos en el sector cultural, pero yo he hecho con ellos bicicletas de bambú, por poner un ejemplo, o sea que se pueden hacer Ajá. productos perfectamente con Berkami. Y una plataforma al final lo que es una herramienta. Tienes a lo mejor un poco de asesoramiento del equipo, pero sobre todo es una herramienta para poder lanzar tu campaña y poderla mostrar al público.
¿Y hay alguna predilección a la hora de escoger una u otra según el producto o el servicio que Mm, vayas a lanzar? ¿Es mejor Kickstarter o Berkami según algo? Mira, el tema de producto es lo que la primera variable que la gente se plantea, ¿no? En plan, yo qué sé, ¿juego de mesa se puede en Berkami o no? ¿Bicicleta se puede? Más que el qué, es el cómo lo que es relevante aquí. Por ejemplo, Kickstarter tiene unas herramientas que Berkami no tiene. Y al revés, Berkami tiene algunas virtudes que Kickstarter no tiene. Te pongo un ejemplo. Berkami puedes hacer la campaña en muchos idiomas y cambias de un idioma a otro con un selector. Tienes la opción de tener diferentes pantallas. Kickstarter no. Como buena empresa norteamericana, tiene un sitio para poner todo el pitch. Y lo tienes que hacer en un idioma o en dos, pero en ese sitio. No puedes cambiar de idioma, digamos, ¿no? Ujú. Sería un ejemplo. Pero al revés, por contra, Kickstarter ahora tiene unas páginas de prelanzamiento muy chulas que puedes, antes de lanzar la campaña, captar correos de gente. Tiene asociación con Google Analytics para poder seguir las métricas de tu campaña perfecta. Tiene un panel de control muy trabajado. Tiene la opción de crear enlaces referidos para, por ejemplo, trabajar con un influencer y según lo que te venda le pagas o lo que sea. Es decir, tiene muchas herramientas. Y yo sobre todo me centro en eso, me centro en las herramientas para decidir la plataforma y luego en el público objetivo. ¿Por qué? Porque si quieres hacer una campaña solamente, por ejemplo, para España, a lo mejor Berkami es suficiente. Pero si quieres ir a internacional y quieres ponerla en inglés y tienes una estrategia para llegar a público internacional, yo siempre voy a recomendar Kickstarter o Indiegogo, debido a que tienes el potencial de llegar a un público internacional. La gente, desgraciadamente, todavía fuera no conoce mucho Berkami. En cambio, Claro. Kickstarter e Indiegogo sí. Pero cuidado con la estrategia, ¿eh? Porque la gente se piensa que lo mete en inglés en Kickstarter y ya está. No. Si no tienes una estrategia adecuada, no llegas a la gente y no te compran. ¿Qué significa eso? La estrategia para llegar a un, no sé, al mercado americano o alemán, Lo que primero, pues y no estamos hablando de mandar el producto, ¿no? claro, De es mandar. prevenderlo. Es que la gente te lo compre antes de que tú lo tengas que enviar. Lo primero es cómo tu campaña va recaudando. Esto es súper importante. Es decir, una campaña que llega muy rápido al 100% tiene una probabilidad mucho más alta de saltar Saltar, ¿qué su comunidad significa? natural. ¿Vale? Su comunidad natural, un proyecto creado aquí, pues será gente de España. Pero si llegas al 100% muy rápido y tu campaña está en inglés y buscas, por ejemplo, influencers en Estados Unidos, comunidades afines a tu proyecto, imagínate unas zapatillas veganas y barefoot. Pues me busco comunidades de gente que es barefoot lover que vive en Nueva York y les contacto y les presento mi producto. Todo esto antes de lanzar tu campaña, en lo que llamamos pre-campaña. Con eso me refiero, es decir, ir trabajando el lanzamiento de tu campaña con tiempo e ir trazando puentes para que la gente de Estados Unidos te pueda llegar a comprar. Porque si no haces eso, lo que te va a pasar es que vas a llegar a tu círculo cercano y punto. Y eso no es la idea de un crowdfunding bien planteado para validar un producto. Puede serlo para un tema de donación o algo así, pero para realmente validar tienes que tener una estrategia de marketing acoplada a tu campaña de crowdfunding. O sea, entonces, al final tú tienes que tener una estrategia de marketing como la del lanzamiento del producto, como Sí, cuando vas a correcto, salir, y correcto. tienes que saber a qué mercados te vas a dirigir, a qué usuarios, con Sí, qué buyer persona, con todo igual, todo igual. pero en vez de para el producto, para la campaña de lanzamiento. Correcto. De hecho, para mí el crowdfunding también lo llamo marketing de comunidades. Porque es como enfocar tu marketing, como dices tú, de lanzamiento a comunidades. Y esto es lo que marca la diferencia también, porque estamos muy centrados todavía, y fíjate, que ya tenemos unos años tú y yo, ¿no? Cuando yo estudiaba marketing, Oye, que yo soy más joven que tú, ¿eh? también es verdad. Sí, 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 pero bueno. La segmentación, ¿no? Mujer, 25, 35, hábitats Sí, urbanos, sí, hombre. Dices, esto se ha ido al garete. sí, totalmente. Buscas skaters y te encuentras una abuela, te encuentras un joven y es que lo que importa es el interés, la comunidad. Y el crowdfunding va ahí, va a buscar las comunidades afines a un producto determinado. Mucha parte de mi trabajo es enfocar las campañas. Vale, ¿quieres hacer este producto? Perfecto. ¿A quién se lo vas a vender? La ¿Cuál es tu campaña early previa de adopter? marketing, ¿no? Correcto. ¿Cuál es tu early adopter? ¿Quién puede realmente tener un interés muy fuerte en este producto para apoyarte en su lanzamiento? Cuidado, porque no hablamos del que te compra en Amazon. Hablamos del que te precompra antes de que eso esté en Amazon. De hecho, socialmente bueno, sociológicamente aún me cuesta un poco entender el beneficio del patrocinador Ahora llegamos. a la hora de invertir y no, pues, esperarte a que esté en Amazon. Claro, es que luchas constantemente, yo con mis clientes lucho contra ese freno. Que la gente diga, ya lo compraré. Para evitar el ya lo compraré, lo primero es la oferta de lanzamiento, que es lo que llamamos en marketing de comunidades, en crowdfunding, early birds, que son descuentos del 30%, del 20%, del 10%. Ese sería un primer punto. Pero hay más. Imagínate, por ejemplo, en juegos de mesa pasa mucho, que tú puedes crear el producto con el productor. Que en función de lo que recauda una campaña, puedes ir decidiendo personajes que se desbloquean, ampliaciones de tablero
que se pueden desbloquear también, mejoras del producto que te van a beneficiar porque tu producto va a ser mejor porque has comprado un juego pero lo van a ampliar y tú participas de ese acto de co-crear ese producto. Ahí tienes un segundo punto importantísimo que si lo trabajas bien motivas a la gente. En tercer lugar, que también es importante, el sentimiento de ego que tenemos todos, ¿no? Yo he creado este proyecto, esto funciona. Aunque parezca mentira, O sea, un patrocinador se considera como forma de sí, creación a la co-creador. hora de aportar dinero En realidad, de facto, no es fundador, ¿vale? Pero sí que es una persona que con su acto de comprar participado. anticipadamente ha participado activamente en la creación de aquello. Y hay casos de estudio, por ejemplo, Pebble, que era un reloj inteligente que nació en 2012. Detrás ponía Kickstarter Edition. Pues hay un probadlo. En Google pones Pebble Kickstarter Edition y te salen un montón de personas que han hecho la foto de lo que sale detrás del reloj, que pone Kickstarter Edition porque se sienten orgullosos de haber creado ese producto. Y eso es súper importante. En ese caso de estudio es brutal porque Pebble al final fue comprada por Fitbit porque tenía una deuda brutal, pero hizo 3 campañas de crowdfunding muy buenas. Con las 3 recaudó más de 40 millones. ¿Qué ocurre con Pebble? Que te encuentras causas en change.org de gente que defiende Pebble. Hostia. Tú prueba a buscar Apple en change.org a ver qué te encuentras. O ING, o lo que quieras, Sí, o sí, Microsoft, ¿no? En cambio, pones Pebble y la gente defiende Pebble. Fitbit, por favor, no dejes sin servicio a los Pebble, porque tenemos un montón de comunidad que tiene el reloj todavía. Brutal. ¿Por qué? Porque se sienten parte de eso. Y ese intangible tiene un valor incalculable en marketing. ¿Qué pasa? Que lo tienes que trabajar. Por salir a Kickstarter no lo vas a tener, hay que trabajarlo mucho. No deja de sorprenderme un poco, ¿eh? Mm. Porque es verdad que lo que dices de los descuentos o de poder tener un upgrade, ¿no? En un Sí. momento dado, pero un 20% de descuento. O 30. Vale. Pero no es mucho más que Vale. el Black Friday, ¿no? Te voy a dar otra pista. ¿Qué te apasiona? Algo que te guste muchísimo o que seas... Porque ahí está también la clave. Es decir, no todos somos potenciales compradores de cualquier campaña de crowdfunding. Solo lo somos de aquello que nos apasiona. Por ejemplo, si te gusta mucho la música metal, por decir algo, y un grupo que amas saca un disco, tú quieres estar ahí. Pues lo mismo extrapolado a otras cosas. Tecnología, juegos de mesa, bicicletas. Soy un apasionado de las bicis, perfecto. O la moda, que en crowdfunding hay un montón de moda. Pues te encuentras gente que es apasionada de las camisas estilo hawaianas, que no sé qué. Pues te encuentras gente, tuvimos una campaña que era Kami, que son camisas hawaianas con motivos de tatuaje japonés tradicional. Es un Hostia. producto que, claro, encuentras el público y esa gente sí que te compra antes, porque es gente que quiere ese producto y que lo ama, ¿no? Y ese trabajo también es muy importante para mí de darle la vuelta al proyecto de mis clientes para encontrar ese público. El público early adopter de toda la vida con esa implicación que tú dices, porque si no, totalmente de acuerdo contigo, no lo vas a lograr. Porque la gente, si no le haces vibrar, no te va a anticipar el dinero. O sea, tienes que acabar siendo un fan de Sí. aquello que se publicita, ¿no? Correcto. Que se quiere patrocinar. Y tú como creador tienes que crear tu comunidad de fans. Tienes que buscar esos fans. Ahora viene lo bueno, antes de lanzar tu campaña de crowdfunding. Porque si no, no vas a conseguir el éxito. Existe, o sea, yo sé en Kickstarter existe el buscador de proyectos, de productos y demás. Pero ¿tú crees que hay usuarios buscadores de productos Sí, los hay. que dicen, "Ah, voy a ver qué hay este mes aquí interesante y qué puedo comprar, financiar, participar"? Los hay, pero son una minoría, ¿vale? No pensemos que ese público es normal en todo el mundo, pero te encuentras el superbacker. El superbacker en Kickstarter Superbacker. sí, es alguien que ha comprado más de 25 veces en Kickstarter en un año. A partir de ahí, claro, hay Hostia, gente que pero igual ha no, hecho 100, ¿vale? Es muchísimo. Sí. Comprar 25 proyectos así futuros. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que pueden ser contribuciones pequeñas, ¿vale? No todos los productos son 300 euros. Hay algunos que son 50, otros 20, otros 10. Hay cómics también que se venden por crowdfunding. Claro, pongamos ese caso. Un fanático de los cómics a lo mejor sí que compra 25 cómics en precompra Claro, por Kickstarter. claro. Y ahí está el tema, ¿no? Claro. Entonces, dependiendo de la categoría del proyecto, sí que te encuentras gente que va a buscar proyectos. En juegos de mesa pasa un montón. En juegos de mesa te encuentras gente que busca juegos de mesa constantemente. Yo tengo muchos amigos jugones. Yo soy más de videojuegos, pero mis amigos son de juegos de mesa. Y tienen Kickstarter súper, súper conocido. Porque para ellos el lanzamiento de un juego de mesa, la gran mayoría de veces viene por Kickstarter, siempre. De hecho, hay marcas enormes de juegos de mesa, Cemon es un ejemplo, creadores de juegos de mesa que llevan 60 campañas en Kickstarter, o 70, o 40, porque ya su mecánica de producción es lanzo Kickstarter, prevendo y luego produzco el juego, no antes. Y la industria está totalmente adaptada al crowdfunding. Pero ¿qué pasa? Eso va pasando, como siempre en Internet, de forma gradual, categoría a categoría.
Ahora pasa con juegos de mesa, luego pasará con los cómics, luego pasará con las figuras de acción de coleccionables y va pasando. Con la moda ya está pasando bastante, etcétera. Estamos centrando un poco la conversación, que ya me parece estupendo, sobre la creación de productos físicos, pero ¿tiene cabida también los productos digitales o un software? Oye, Sí, mira, estoy desarrollando un software que me parece súper interesante y necesito financiación. cuesta mucho más, pero porque cuesta más en Internet vender siempre un software o un servicio que un producto. Pero sí, de hecho, el primer caso famoso fue Ghost, que es un microblogging. Como era en su día WordPress, crearon la alternativa cuando WordPress dejó de ser para blogging, Sí. crearon una plataforma de blogging de pago que se llamó Ghost, que funcionó muy bien. Ese sería el primer caso famoso. Pero yo con mis clientes he vendido, por ejemplo, cursos de música, academia de música online. Pues por suscripción, vende suscripciones de 3, 6, 12 meses anticipadas. Y la gente te las compra y estrenas tu academia. O un curso de creatividad online, también lo vendimos por crowdfunding. Se puede, pero tienes que enfocar bien tu proyecto y tienes que estar también en el momento adecuado. Vale, no tienes que prototipar algo, digamos, pero sí que tienes que prototipar tu servicio. El de la escuela de música, que es Xavi Lasal, por ejemplo, llevaba 3 años trabajando su escuela de música gratuita en YouTube y dijo, vale, se acabó. Ahora voy a hacer mi academia y la gente tendrá que pagar una suscripción porque si no, no vivo. Y le funcionó. Recaudó, si no recuerdo mal, 22.000 euros. En Berkami, ¿eh? Otra campaña de Berkami que no es un producto meramente cultural, aunque es de la música, ¿no? Sí. Y funcionó bien. Funcionó bien ese proyecto. Tienes que darle el enfoque adecuado, pero. O videojuegos. Videojuegos es un Sí. clásico. Hay un montonazo de videojuegos por crowdfunding. Vale, entonces cualquiera de nuestros seguidores o clientes o tengo un producto, estoy en fase de desarrollarlo. O sea, realmente llegar a un primer prototipo, en depende de qué productos, Hmm. puede ser no demasiado complicado o más o menos económico. Depende de qué producto, ¿eh? Pero llegar a un primer prototipo se puede hacer y sobre todo no tener que asumir el coste de industrialización, que es donde duelen las muelas. Em, Esa empresa o ese emprendedor que ha desarrollado ese producto y está en esa fase, ¿qué puntos debe tener él claros que su producto debe cumplir para poderlo meter en una campaña? Vale, muy bueno. Lo primero, el enfoque. Para mí es fundamental. Es decir, es muy diferente hacer una zapatilla que hacer una zapatilla vegana, barefoot, inspirada en los años 80. Esto es un caso real, es One Project, funcionó súper bien la campaña. ¿Pero por qué? Porque le dimos el enfoque adecuado. Esto es súper importante, es decir, no te quedes solamente en el producto, piensa ya directamente en modo marketing. ¿A qué comunidad le estoy dirigiendo mi producto? ¿Y qué comunidad puede sentir lo que decías tú, Ujú. ese feeling con el producto especial porque estoy hablándole a esa comunidad en concreto? Primer punto. Segundo punto, plantéate siempre coste y beneficio. Es decir, hay mucha gente que me dice, no, pero claro, es que un crowdfunding cuesta mucho de hacer. Ya, pero la alternativa es producir 100, No, 500, muchísimo más 1000, caro. Si correcto. te 100, equivocas, si te equivocas, es mucho más caro. Entonces, no tengas miedo a invertir en tu vídeo de campaña, invertir en fotos buenas de tu producto, invertir en prototipado, porque todo eso al final lo tienes que hacer igual si quieres vender tu producto sin crowdfunding. La ventaja del crowdfunding es que te reduce riesgos, entre otras virtudes, y te permite ajustar el marketing mix. ¿Qué significa? No solamente vas a saber si quieren tu producto, sino a qué precio lo quieren comprar, segunda variable del marketing mix. Si lo quieren comprar por internet, tercera variable, que sería el canal. Y la última, si tu comunicación acierta o no, porque estás comunicando tu producto. Y no hay ninguna herramienta en el mundo que pueda validar antes de producir en serie el marketing mix mejor que el crowdfunding. Puedes hacer encuestas, buena suerte, porque la gente te dirá que sí y luego será que no. correcto. Casos de estudio que esto en ADE se lo explican a todo el mundo, ¿no? Sí. El Walkman, le preguntaron a la gente, no, yo no voy a escuchar nunca música mientras juego a golf. Pues toma Walkman. El Walkman, el iPhone, el iPod y venga todo lo que ha salido, ¿no? Cuidado. El crowdfunding lo bueno que tiene es difícil, estoy contigo, pero si la aciertas y vendes, cuidado, porque es una validación brutal. Que además puedes luego ir a inversores y decirles, oye, yo ya tengo ventas, ¿eh? Yo no tengo un futurible o un prototipo que a lo mejor sí, a lo mejor no. No, tengo ventas. Hablemos ya de crecer. Y esto es muy positivo para los emprendedores. A nivel de requisitos, lo que decíamos, sin miedo a invertir, tener prototipo y tener siempre el marketing en la cabeza. O sea, yo me encuentro mucha gente, y seguro que vosotros también, que, vale, tienen una idea genial, pero no tienen el branding hecho, no tienen canales en redes sociales, no tienen el naming, no tienen web. Todo eso hay que trabajarlo. Hoy en día no puedes lanzar una idea sin tener ese enfoque. Y eso lo tienes que hacer para crowdfunding. Pero si te fijas, en el fondo es un checklist que el crowdfunding te obliga a seguir y que mejora tu proyecto.
Ni más ni menos, porque al final estás más preparado para vender en un mercado real cuando acabas tu campaña. La campaña previa que dices tú de aclimatación al lanzamiento posterior, que dices que hasta 3 meses puedes estar Sí, trabajándola anticipadamente, esa campaña de marketing al final acaba en los canales tradicionales, o sea, acabas pagando SEM, acabas pagando Facebook muy bueno esto. para promocionarlo, ¿o se hace de otra manera? ¿Cómo se gestiona? La gran mayoría de mis clientes, que estamos ya camino de los De 400, hecho, perdona, si pones un anuncio, lo rediriges a dónde, a tu claro, web original donde dice que vas a lanzar la campaña. ¿Cómo sería va? esa la mejor estrategia. O sea, lo mejor para una precampaña es trabajarlo en tu web. En tu dominio, con tu web. ¿Por qué? Porque tienes tú los correos de la gente que se apunta en tu waiting list, en tu lista de espera. Eso sería lo mejor. Puedes hacer alternativamente lo que te contaba antes. En Kickstarter hay una prepágina que puedes activar, pero entonces el correo lo tiene Kickstarter, no lo tienes tú. Y Mm. eso cambia mucho luego tu gestión de mailing y trabajo previo al lanzamiento. Pero bueno, lo primero, yo recomiendo siempre una web y en esa web poder presentar el proyecto antes de lanzarlo. Es decir, tienes que tener ya el vídeo de la campaña, fotografías, para poder mostrarle a la gente qué vas a enseñar. Y también, muy importante, hacerles partícipes de la oferta o de todo aquello que les vayas a aportar por ser precompradores. Punto 1. Punto 2. ¿Tienes que ir siempre con ads? ¿Con Meta? ¿Con cualquier...? No. Yo, la gran mayoría de mis clientes ahí iba, han hecho todo orgánico. ¿Por qué? Porque lo que te decía, el marketing de comunidades ya te anima a ir trabajando de forma orgánica esos núcleos de comunidad e ir viendo si son permeables o no a tu mensaje. Por ejemplo, influencers de moda. Quiero lanzar, lo que decíamos, una marca de camisas hawaianas con motivos, pues me voy a ir a todos los influencers que hablen de tatuajes japoneses, de tatuajes, de camisas hawaianas o de moda sostenible y a ver si tienen o no tienen permeabilidad para mostrar mi producto o quieren colaborar conmigo o lo que sea. Luego tienes comunidades que también existen que no son influencers, que ya están ahí. Por ejemplo, comunidades slow fashion o de fans del slow fashion, puedes contactar con ellas. Y vas trabajando esa serie de canales para ir captando correos. Imagínate, por ejemplo, que tu campaña tiene que conseguir 100 ventas. Pues yo con mis clientes intento conseguir 300 correos antes de empezar. Validados porque han llegado a esa landing page, han visto el vídeo, han visto las ofertas, han visto el producto y han dicho sí, me apunto a la lista de espera porque los primeros, únicamente los primeros, tendrán un 30% de descuento. Y voy trabajando esa estrategia. Y con paciencia y buen trabajo de contenido y también una parte comercial, se puede conseguir hacer todo sin ads. Dicho esto, ¿los ads suman? Sí, los anuncios suman. Porque tienes más audiencia, por lo tanto, tienes más capacidad de captar correos. Lo que pasa es que la conversión suele ser más baja. Cuando te metes a hacer anuncios, la conversión es mucho más baja que cuando vas en orgánico, siempre. ¿Y te has encontrado con casos que directamente han generado el contenido, es decir, han creado pues, un canal de YouTube sobre un producto futuro que no existe y llevan 6 meses comunicándolo? Esto ha pasado. Lo que pasa es que tienes que tener un producto real. Bueno, con el proto puedes hacer Correcto, con el contenido. proto sí. Es la idea. Y la idea también es, claro, hay proyectos muy Es diversos, muy ¿no? pro, ¿eh? Estar 6 meses Sí. antes. No, de hecho, yo de media estoy 3 meses de trabajo. Es decir, la precampaña a lo mejor dura un mes y medio, 2 como mucho, porque el mes que falta sería para preparar todos los materiales. El diseño de la campaña, hablar de los costes asociados, porque no hemos hablado de eso, y es muy importante. El crowdfunding funciona con el paradigma todo o nada, que significa, yo tengo que llegar a un objetivo de ventas, si no llego, no pasa nada, no le cobro nada a nadie y no tengo que entregar nada a nadie. Si llego o lo supero, sí. Ese todo o nada que te obliga a poner un objetivo de ventas que sea muy realista y esté muy ajustado. Lo pones en dinero, pero al final es objetivo de ventas también. Y eso lo tienes que estudiar muy bien en la fase previa al lanzamiento también. No solamente es pre-campaña, tienes que estudiar los costes, los precios, la estrategia de comunicación y plantearlo todo. ¿Cuáles son los costes de Kickstarter? Kickstarter cobra una comisión del 5%, a la cual tienes que sumarle una comisión del 5% adicional de Stripe, que es el sistema de pago que tiene Kickstarter. Porque como os decía, claro, no es tan fácil. No entiendo lo de Stripe, de verdad, ¿eh? Ya, No lo entiendo. está en todas partes, ¿no? Está en todas partes y es carísimo, carísimo. O Sí, sea, si es muy caro. Redshift vale nada y al Claro, final configurar la API de Redshift tampoco es tan complicado. Para Kickstarter, ¿no? Podrían haber puesto un correcto. programador a hacerlo. Y pagan a Stripe, que lo hace un montón de gente, y cobra el 5% Es una por locura. la transacción. Es Me como parece- PayPal, ¿no? Que dices, es más caro, pero la gente lo usa. De hecho, Berkami, que es plataforma de aquí,
tiene RedChis. O sea, lo tiene con un banco y es mucho más barato esa parte de la comisión. Claro. La gente no paga ese 5%, paga un 1,5%, que es otra ventaja de Berkami, ¿no? Pero el 5% está ahí. El 5% de Berkami, Kickstarter, Indiegogo siempre es estable. Lo que cambia es la comisión del sistema transaccional de pago. Que en el caso de Stripe es un 5, pero en el caso de Berkami es un 1,5%. O sea, Kickstarter me has dicho que cobra un 5. Sí, 5,5 sería en Kickstarter. ¿Pero te das cuenta que solo por hacer la transacción del pago cobras lo mismo que el otro por tener toda la plataforma Totalmente, montada? es injusto. Yo siempre lo digo esto. Algún día tenemos que traer a alguien que nos explique el caso de éxito de Stripe. Sí, Porque no lo entiendo. sí, De sí, es que verdad, no, es que no lo entiendo. es súper curioso. Es parecido a PayPal en el fondo, ¿no? Porque PayPal también es más caro que un Pero RedChis. PayPal en su momento, cuando Claro, salió, en el momento te que daba salió, una garantía de sí, pago, se sí. quedaban el dinero como intermediario. También era la época de eBay, que tú comprabas en eBay a un tío que le Sí. había hecho una subasta no sé dónde. Era todo muy oscuro y ellos Yo te creo daban que cierta Stripe garantía. gana mucho en desarrollo, ¿vale? Porque yo tengo un muy buen amigo que Te es ahorras mucho desarrollador. tiempo porque es una API que integras ahí Aquí en estamos. un ratito. Eso sí. Para los Pero estamos desarrolladores, hablando de Kickstarter, macho. claro. Si tienes un e-commerce chusquero, pues vale, mira, durante Sí. los primeros meses lo haces y ya está. Pero Kickstarter, ¿cuánto dinero? Podrían reducir un montón esa Claro. comisión. Sí. Y ese 10% al final es bastante si hablas de campañas de más de 100.000. Bueno, aquí hace poco estuvo Rock, que hizo la campaña del el exprimidor de zumos doméstico, que su financiación fueron 273.000 euros. Es mucho dinero en comisiones. Ha pagado 27.000 Sí, de 5.000 para Kickstarter, que aún lo entiendo, y 13.500 euros por la transacción de la Correcto. tarjeta bancaria. sí, sí. Una locura. Y aún así, fíjate que esto no es lo más importante de los costes. Vale. La comisión es importante, todo el mundo más o menos la tiene clara. Pero ¿qué pasa? Con ese dinero que recaudas, tienes que producir, enviar, pagar impuestos porque has vendido, y yo recomiendo un margen de seguridad, porque como algo te salga mal, ¿cómo lo cubres? Por lo tanto, y ahí es donde está la clave. La clave está en que mucha gente no calcula bien el coste de producir, el coste de enviar, los impuestos. La gente dice, pero es crowdfunding. Sí, bueno, pero es crowdfunding, pero tú vas y se lo explicas a Hacienda. No, mire, la gente ha pagado 20 euros y yo he regalado un CD. Sí, sí. Claro. El IVA, ¿dónde está? Por favor, gracias. Claro, si Es hablas... verdad, ¿cómo se gestiona? Es una venta, punto. Si es una campaña de recompensa, es venta y va con IVA si te compran desde España, claro. Si te compran desde Estados Unidos, no. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué te obliga a eso? Te obliga a que cuando tú fijas el precio, tienes que fijar el precio con IVA pensando en la gente que te va a comprar desde España o Comunidad Europea en algunos casos. Y eso hace que tu precio esté más arriba de lo que a lo mejor podría estar si lo vendieras a Estados Unidos desde España, porque no llevaría IVA. Pero da igual, porque al final el precio tiene muchas variables psicológicas. No únicamente es IVA arriba, IVA abajo, sino que tienes que pensar en el posicionamiento de tu producto, en sustitutivos, en muchas cosas. Venga, pero a título de resumen, los costes serían en torno a un 10% de comisiones directos de pagarles correcto. a ellos. Es lo que te costaría la campaña como tal, correcto. Lo otro es lo que te cuesta producir, enviar y pagar impuestos en las ventas, punto. Que eso es cosa tuya. Que eso es cosa tuya, tienes correcto. Que asumir, bueno, tienes que producir el producto y también tienes que tenerlo en cuenta. Sí, lo que ocurre es que mucha gente, y es importante que lo digamos, se piensa que una campaña que recauda 10 millones, la gente que la ha llevado a cabo es millonaria. Y digo, pequeño detalle, te olvidas de producir y enviar 60.000 unidades de este producto. Claro. No, cuidado, es facturación lo que tú ves en una campaña, no beneficio. Claro, tal cual. Vale, y la gran pregunta que he tenido siempre. Pero antes de sumergirnos en esta conversación, quiero agradecer a nuestro patrocinador Proton.go, que una semana más hace posible este episodio. Proton.go ofrece servicios de fabricación de piezas y prototipos mediante mecanizado CNC, impresión 3D y preseries de piezas plásticas obtenidas mediante moldes prototipo. Y todo a través de una plataforma online increíblemente cómoda y ágil. Os dejamos el cupón Toque de Ingenio en la descripción por si alguno de vosotros necesita algún tipo de fabricación de piezas para vuestros proyectos. Venga, tengo este producto, este prototipo, no lo he desarrollado, no he hecho los moldes, no he hecho todo, pero esto pues está para hacer. Recaudo una cierta cantidad en preventa y ahora tengo que acabar de desarrollar el producto. ¿Qué pasa si en el resto del proyecto pasa algo? Y yo qué sé, el tío que me ha fabricado los moldes me ha engañado, por ejemplo, ha cerrado la empresa, le he pagado y se ha quedado con el dinero, no sé qué, y no puedes ejecutar el producto y no puedes entregarlo. ¿Qué pasa? A ver, lo primero hay que dejar muy claro que son casos
pocos casos, pero muy, muy, muy sonados. Porque normalmente quien se mete en estos problemas y tiene problemas graves es gente que recauda más de 100.000. ¿Y qué ocurre? Que aunque nos parezca lo contrario, las campañas estadísticamente que recaudan más de 100.000 en Kickstarter, por poner un ejemplo, es un porcentaje pequeño. Es un 1,8% del total. ¿Vale? Ah, Entonces, no son muchas campañas, pero sí que son muy contadas las que tienen este tipo de problemas. Dicho esto, dentro de este grupo, no todas tienen problemas, pero algunas pasa lo que tú dices. El caso más famoso es el de The Cool Schooler, que es una nevera ujú. que, ¿qué ocurrió? Hizo una primera campaña, que esto mucha gente no lo sabe. Hizo una primera campaña y dijo, objetivo, $112.000 y llegó a recaudar 90.000. No llegó al objetivo y no se hizo el proyecto. Y al cabo de unos meses lanzó lo mismo, pero con el objetivo de 50.000 en lugar de 112.000. ¿Vale? Llegó rápido y recaudó 13 millones. ¿Vale? ¿Qué dices? Claro, no solamente por ese motivo, pero por, entre otros, ese motivo. Porque como llegó muy rápido el objetivo, esto ocurre en crowdfunding. Cuando llega rápido el objetivo, se produce lo que yo digo en una de mis 20 reglas de oro del crowdfunding, que es el poder del 100. Se multiplican resultados porque la gente ve que hay un éxito ahí. Dicho Ah, esto, hay otras variables, ¿eh? Pero bueno, esa es una. ¿Qué pasó? 13 millones, 62.000 neveras para producir y enviar y acaba entregando 2/3 partes. Le queda 1/3 por hacer. 20.000 neveras. Pues todavía hoy, si entras en esa campaña que hace más de 10 años que existe, tiene hate en sus comentarios. Todavía hoy, ¿eh? Lleva, parece el título de una novela, 10 años de hate, ¿no? Pues lleva 10 años de hate el pobre Ryan Grepper aguantando y el tío no lo hizo con mala fe, porque a mí lo que me parece es que hay que entender que emprender es complicado, como tú bien dices, que puedes cometer errores y encima entregó neveras, no es que no entregara ninguna. ¿Qué pasó? Que no calculó bien los costes. Le Claro. dio para producir y entregar una parte del todo, pero no todo. Y eso es súper grave. Por eso yo siempre con mis clientes digo, cuidado, cuenta la producción, cuenta el envío, cuenta los impuestos y cuenta un margen de seguridad, porque te vas a encontrar con problemas, es la vida. ¿Qué ocurre? Que esto está mucho más controlado si tu campaña recauda 50.000, 10.000, 70.000, que si recauda 13 millones. Y a más volumen, esto la gente tampoco lo entiende. Pero si los costes unitarios bajan, sí, ya, pero gestiona 62.000 unidades de producción y de venta, Claro, que no claro. es fácil. Claro que baja el coste unitario, pero eso no te da ya todo. Y encima, si has vendido con mucho descuento, que esto pasa mucho. Claro. Yo Vas, por eso vas casi intento, a coste. claro, intento poner un descuento máximo del 30% con mis clientes. Pero hay gente, tú te vas en Indiegogo y eso parece la fiesta del descuento. 80%, ¿no? 50%, 60%. Dices, madre mía. Primero que te cargas la validación. Porque si tú vendes un iPhone a 100 euros, lo vendes seguro. Pero Claro. eso no está validando el iPhone. El iPhone vale 1.200. Con lo cual, valídalo cerca de tu precio de mercado objetivo. Porque si no, la estás liando. Tienes que crear más valor. Lo que tú dices al principio que me ha parecido ir directamente a la llaga, ¿no? ¿Cómo motivas a tu audiencia? Ahí está la clave. Pero luego viene otra pregunta, ¿eh? Después, perdóname que me vaya a eso Por porque favor. había un círculo que tenía que acabar de cerrar, que es, de acuerdo, cuesta motivar a la gente para precomprar, pero ¿y para vender? También cuesta. Es decir, si no haces crowdfunding y te vas a una web y quieres vender en tu web, te va a costar también sangre, sudor y lágrimas que la gente te compre al principio de tu vida, ¿no? La diferencia que hay es que yo compro algo y sé que en 3 días me lo van a Eso entregar sí, y de eso la otra sí. manera lo compro ahora y me lo van a Sí, entregar en febrero. correcto. Si no apelas a la creación colectiva, tienes un problema porque es lo que tú dices, la balanza no está a favor de lo que estás comprando, ¿no? De hecho, la diferencia es esa, ¿no? Sí, Es el plazo de entrega y el riesgo que asumes porque ese fabricante en realidad no ha completado el producto, o sea, no tiene una estantería llena de productos que lo coge y te lo venda, correcto. sino que aún tiene una fase de desarrollo por delante que, como dices tú, no hay muchos casos. De hecho, me sorprende, ¿eh? Yo pensaba que habría muchos más casos que no han podido desarrollar el producto. Mira, recuerdo un amigo Hay mío. retrasos. Sí que hay muchos, muchos, muchos retrasos. Seguro que en comentarios la gente lo dice. Hay muchas campañas con retrasos. Y los retrasos también son un perjuicio, para la gente que ha participado. Y eso es Claro, otra cosa que digo, que me encuentro siempre, mis clientes. Puedo entregar en noviembre. Pero si la campaña es en octubre. Pon marzo del año que viene. ¡Oh, qué bestia! No. Si luego te retrasas, no pasará nada. En cambio, si tú dices noviembre y entregas en marzo, claro. prepárate. O sea, ¿qué pierdes por poner un poco más de margen? La gente ya entiende que está precomprando. Ya no estamos al principio del crowdfunding. La gente entiende que esto es una precompra y que hay un cierto riesgo. Es más, Kickstarter te mete un montón de tics en el proceso de compra para avisarte de eso. Que luego la gente se queja, pero si ya sabes lo que estás haciendo. Te pone Kickstarter, cuidado, esto no es una tienda. Asumes un riesgo cuando compras. Puede ser que no recibas la recompensa. Esto puede llegar a pasar. Retrasos hay muchos, pero digamos que no entregas hay muchos menos. Yo te contaba un caso de un amigo mío que hace bastante tiempo compró un reloj de pulsera. Mm,
Bueno, en realidad era un smartwatch, se conectaba con Igual el era el móvil. Pebble. Puede ser, ¿no? La que he hablado antes. Pero era solar. Ah, vale, pues Era no. solar. Y claro, a mí me lo explicó Tú y le dijiste, ¿eh? dije yo, Esto, reloj cuidadito, ¿eh? solar, smartwatch con lo que gasta la batería esa y que vas a estar todo el día Y buscando el buscando el sol. sol para cargar el móvil para recibir un WhatsApp. Espera, Yo- que me han llamado. Claro, esa era uno de esos casos en los que yo pensé, yo no creo que Esto esto no, ¿eh? salga adelante, ¿eh? Y al final salió, se retrasó la vida Mm. y le mandaron un producto que no es el más brillante del mundo. Tiene por ejemplo, la pantalla pues apenas tiene brillo, Ya. se ve. Pero bueno, oye, cumple funciona, ¿no? lo que era y funciona. Pero era uno de esos casos que pensaba, yo no veo claro que estos tíos hagan esto con Mira, una plaquita solar. Aquí el papel de la plataforma es importante. Kickstarter, hay un caso muy famoso y lo hace mucho, ¿eh? Kickstarter filtra mucho los proyectos. Tienes que enviar a revisión y si no lo ven claro, te lo bloquean. Y te lo dicen, ¿eh? Te dicen, oye, no veo claro el prototipo, o envíame más fotos, o envíame un vídeo mostrando el prototipo grabado con el móvil. Quiero verlo de verdad, que esté ahí, que funcione. Y esto lo hacen como filtro de seguridad. Indiegogo es un poco más laxa en ese sentido. Y hay un caso muy famoso, que te vas a reír, es una afeitadora de Gillette, pero láser. Una mezcla de Star Wars y Gillette, ¿no? Sí. Se llamaba Scarp. Y Kickstarter, cuando llevaba 4 millones, dijo: esto yo no lo veo claro. Canceló la campaña. La canceló, estaba activa, llevaba 4 millones, pero fíjate la gente, a veces, lo naif que somos, ¿eh? Digo, somos en plural. Empezaron a comprar y se animó la cosa y venga, todos a comprar tope. Scarp. Y claro, Kickstarter dijo: no lo veo claro. Porque les iban preguntando y no respondían con mucha solidez, digamos, ¿no? El fabricante, ¿no? Exacto. Porque esto pasa mucho en crowdfunding, que hay que estar preparado para ello. La gente te pregunta, te hace comentarios, tienes que responder, tienes que dar la cara por tu proyecto. Y esto lo tienes que preparar también muy bien. Y Kickstarter la bloqueó, pero luego la lanzaron en Indiegogo, en la segunda plataforma más grande, digamos. Y aquí recaudó, si no recuerdo mal, 500.000, creo, y todavía están esperando la Scarp. Y llevan no sé cuántos años ya. Entonces, cuidado. Cuidado porque hay que tener un poco de juicio de decir, oye, ¿esto me lo creo o esto no? Y también la plataforma aquí cuenta mucho, porque Kickstarter es bastante más rigurosa que el resto en ese sentido. Berkami también lo es, por ejemplo. ¿El precio del producto afecta suficiente como para que un producto caro sea descartable o No. susceptible de recibir financiación? Al final yo siempre lo digo, hay muchos estudios de el crowdfunding, contribución media 40 euros. Bueno, depende, chicos, porque yo con las bicis he estado vendiendo a 1.500, a 2.000, a 2.500, depende del producto. Si es una bici eléctrica, pues a lo mejor un 2.000 euros con un 30% de descuento ya está bien y se puede vender. ¿Qué pasa? Que el público es distinto, que la compra no es tan de impulso, están comprando por internet. De hecho, hay un caso muy famoso, Nevia, que son duchas. ¿Duchas? Sí. Y estos han hecho 4 o 5 campañas ya. Empezaron con duchas y luego empezaron con duchas Signature Edition, que le hicieron con otros fabricantes y siguieron vendiendo, una locura, ¿eh? Y creo que tenían un precio de 299, 300 euros cada ducha. Y claro, el punto de dolor era cómo la instaló. Entonces, Claro. mucha parte de la campaña era te explico cómo se instala y te explico lo que ahorras, porque resulta que esa ducha vaporiza el agua y entonces reduces el consumo de agua una barbaridad. Y en un año, según decían con sus estimaciones, ahorrabas $400 en tu casa. Por lo tanto, te sale gratis el producto. Fíjate un poco lo que decíamos antes, cómo motivas a tu audiencia. Claro, tengo que presentar una innovación que no tiene por qué ser la cuadratura del círculo, pero sí algo que aporte un valor a lo que hay en el mercado. Claro. Si tienes algo que vale la pena, la gente lo va a comprar, si no, no. ¿Recuerdas un producto que haya sido muy caro y que se haya financiado Muy, muy, así? muy caro. A ver, el más caro serían impresoras. Impresoras láser o desinterizado. También. ¿Impresoras 3D? Sí, 3D, o bien desinterizado láser o bien de resina, digamos. Sí. Estas han tenido precios altos, digamos de 500 para arriba. Y luego bicicletas. Hay mucha bici en crowdfunding. Pero no hay un coche eléctrico No, por 20.000. no, pero Tesla hizo durante una etapa una especie de crowdfunding. Si quieres, entramos ahí también, el crowdfunding corporativo, que es súper interesante. Tesla hizo preventa de coches durante una época y varios fabricantes lo han intentado, pero es complicado por lo que dices tú, porque es un importe muy grande. Pero claro, si te viene Tesla y te hace un crowdfunding, tú te lo creas. Pero ya sé tú por te lo qué, crees. ya sé por qué es, porque claro, como cobran por Stripe, la tarjeta no te va a dar 20.000 ahí. euros de crédito También, para pagarlo. Eso también es un problema, correcto. Hay corredores y corredores. Lo podrías gestionar con un banco, pero no con Stripe. En Kickstarter, claro. No olvidemos una cosa importante, que el crowdfunding es más grande que las plataformas, ¿eh? O sea, por ejemplo, imagínate, ¿Cómo? el crowdfunding es más grande que las plataformas. La gente asocia crowdfunding a plataformas y no. Por ejemplo, un streamer en Twitch
te dice, si llego a tantos subs, voy a hacer esto o lo otro. Sí, Eso es crowdfunding. Es un objetivo de subs. sí. Si llego, voy a hacer A. Y si no llego, no lo hago. El crowdfunding está por todas partes. Lo que pasa es que hay que entender que puede ser incluso en tu propia web con un corredor de Redsys y puedes aceptar 20.000. Esto lo podría hacer, claro, cualquiera no, pero Tesla sí, por ejemplo, ¿no? Y entramos al tema de crowdfunding corporativo. Sí. Hasbro, Mattel hacen crowdfunding en su web y lo hacen con productos de coleccionismo, De coleccionismo. de juguetes, que esto es un mundo. Por ejemplo, G.I. Joe, míticos G.I. Joe. Oh, O esa- Masters del Universo. Sargento láser. O Transformers, exacto. Te sacan una figura especial coleccionista de un Transformer determinado que igual cuesta 200 euros, cuidado. Y te la venden en preventa. Objetivo mínimo 5.000 ventas. Y así consiguen vender 10.000, 20.000 unidades y lo lanzan. Y si no llegan, no lo lanzan. Y esto lo han hecho, yo qué sé, con la mochila de los cazafantasmas, una reproducción, por ponerte un ejemplo, con un montón de cosas de Star Wars. Pero entiendo que el caso de Hasbro, por ejemplo, ¿no? O Mattel, vuelven a hacer, o sea, hacen una nueva versión de aquel clásico O algo nuevo. o algo nuevo. Por ejemplo, porque te podían vender el clásico que ahora ya no se puede vender en ningún sitio, ¿no? Pero sería un poco trucho. Podrían hacerlo, depende, porque si haces una reversión de un clásico, todos los de nuestra quinta jugaron con los G.I. Joe, Sí, claro. Snake Eyes, Sombra, no sé qué. Pues imagínate, ya está pasando esto, de hecho. Hacen reversión de esas figuras y te las venden. Pero imagínate que hay una figura que no ha salido y hacen un crowdfunding para esa figura. La gente que es fan de esa figura va a pagar anticipadamente para tenerla. Y ahí está un poco la clave. Por eso las jugueteras se han metido antes que otros modelos de negocio. Porque saben que para el fenómeno de coleccionismo es súper buen combo el hacer una campaña de crowdfunding. Bueno, yo estoy pensando, no sé, pero los de Warhammer, por ejemplo, pues seguro que también están... Juegos de mesa es una locura. Y Warhammer, no he investigado en concreto, pero seguro que algo en el del universo Warhammer de juego de mesa hay, segurísimo. Las pastas que se pagan, los dinerales por las figuritas, no, es que es el tanque especial de no sé qué. Sí. ¿Pagas unos dinerales? Esto pasa mucho. O, por ejemplo, ha pasado para traducir cosas. Quiero traducir esta serie de anime a tal idioma, por ejemplo. Pues puedes hacer una campaña de crowdfunding para ello. Lo bueno es que tienes que pensar que la comunidad es en el fondo la que mueve al crowdfunding y no al revés. Por lo tanto, siempre digo lo mismo. Cuando me viene un emprendedor, yo pienso en formato comunidad ya. Tenemos que encontrar la comunidad para la cual ese producto o servicio es interesante. Pero a veces pasa al revés. La propia comunidad ya crea el crowdfunding porque quiere algo. Y simplemente tienes que escuchar y crear. Y hablando del tema de validación de producto, ¿tú crees que grandes marcas españolas se podrían meter en esa película asumiendo lo que la responsabilidad les podría suponer si no funciona? A ver, yo sé que soy un friki del crowdfunding, pero por ejemplo, imagínate Inditex. Voy a pegar alto, ¿no? Imagínate que lanza... Muy alto. Sí, imagínate que lanza una colección de camisetas solidarias con una causa, la que quieras, y la hace por crowdfunding. Eso para mí, yo lo siento, ¿eh? Yo sé de marketing. Para mí eso es una locura a nivel de marketing, lo que puede generar. Y esto lo podría hacer prácticamente, claro, he dicho moda, pero se puede hacer con casi cualquier proyecto. Sí, pero eso tiene un objetivo secundario de buscar la implicación social, claro. la RSC corporativa. Vale, pero yo te digo, no, mira, yo para lanzar un producto. Yo qué sé, Teca, ¿no? Vale. Y quiero sacar un nuevo horno que tenga wifi. Cualquier producto de innovación se puede lanzar por crowdfunding. Correcto, pero y tienes ventajas. Pero ¿tú crees que una empresa consolidada depende de muchos factores? Eso porque está el crowdfunding, de alguna manera, ¿no? Está como muy ligado pues, o a empresas que acaban de nacer, o a emprendedores, o a nuevos surgimientos, ¿no? Pero empresas consolidadas. Depende. Bueno, hablabas de Tesla. Te cuento, ¿eh? Brandon Sanderson es un autor súper consolidado de fantasía. Podría sacar lo que quisiera. Pues la campaña hoy en día de récord número 1 de Kickstarter es Brandon Sanderson recaudando $40 millones para sacar 4 libros. ¿Brandon Sanderson podría haber ido por una editorial y hubiera tenido menos dolores de cabeza? Sí, pero ¿cuál es el activo que hay ahí detrás? Su comunidad. Su comunidad ha co-creado los libros con él. Entonces, cuando una marca entiende eso y empieza a trabajar el marketing de esa manera, entonces el crowdfunding cobra sentido. Pero si no lo hace, no. Evidentemente, Teca, si no quiere hacer ese tipo de marketing, dirá, pues paso, yo voy a crear el producto y lo voy a intentar vender por mis canales, que es lo que he hecho toda la vida. Pero si intenta innovar con su comunidad para crear algo que la comunidad ya le está pidiendo, por ejemplo, por redes sociales, cambia la película completamente. El crowdfunding per se es una ventaja, pero estoy de acuerdo contigo que tiene que encajarte en tu estrategia de marketing. ¿Qué pasa? Que hay marcas que lo entienden y marcas que no. Por ejemplo, Xiaomi no para de lanzar productos en China por crowdfunding. Es constante.
Lo que sea, imagínate, una aspiradora con Además, wifi, claro, no para, si a pam, mí pam, son pam, súper pam. innovadores. Una locura, claro. Y lo hace y le funciona muy bien. Pero tienes que encajar un poco tu estrategia a eso, si no, no. Pero, por ejemplo, me sorprende que en el sector editorial, viendo el pedazo de meteorito que les ha caído con Brandon Sanderson, la gente todavía está viéndola venir. No la hayan desarrollado más. No, seguimos igual. Incluso tienes libros.com, que es una plataforma española Sí, que no la habíamos sí. mencionado todavía, que solo hace libros, que lleva años, ¿eh? Yo, si estuviera en el sector editorial, vamos, o me monto la plataforma o empiezo a hacer crowdfunding, si soy una editorial. Porque es que ya está pasando que los autores grandes con relevancia y comunidad dicen, pues me lo monto yo. Me monto mi propia editorial. Porque si tengo que cobrar de los royalties, prefiero montarme mi propia editorial. Y es lo que pasa siempre en Internet, va por sectores. Pero eso no significa que el mundo no esté cambiando, sino que cambia por fases. Y ha pasado en los juegos de mesa, ha pasado en el sector editorial, ha pasado en los videojuegos, pero irá pasando en todo. Está pasando en la moda y poquito a poquito la gente va entrando. ¿Tendría la misma potencia a la hora de lanzar una campaña si el producto fuera B2B? No. Si solamente es B2B, no. Porque claro, depende mucho de cuál sea esa segunda B. Imagínate que son pymes o que son emprendedores. Vale, te lo compro. Puede haber muchos emprendedores comprando un producto, un software para la gestión contable, digamos, ¿no? O una IA, un asistente IA para la atención en las webs, por Sí. ejemplo, ¿no? Pero imagínate que esa otra B, ese otro business, es un hospital. Hombre, Sí. yo no veo a 50 hospitales comprando por crowdfunding una máquina para hacer no sé qué tratamiento. Es más complicado. Pero a la que tienes la posibilidad de ir a mercado final, a cliente final, el crowdfunding ya tiene sentido. De hecho, hay un caso de éxito de mi cartera muy interesante que es Vitrus Biotech, que hacen experimentación Sí. con células madre de plantas y hacen tratamientos. ¿Y qué hicimos con ellos? Su cliente era empresa, eran farmacéuticas que compraban sus productos, pero dijimos, oye, ¿por qué no hacemos una campaña de crowdfunding para venderle esto al público final? Un tratamiento. Funcionó y luego lo compraron las empresas que les compraban a ellos. Por lo tanto, si al final tu producto acaba en cliente final, seguro que lo puedes hacer aunque seas B2B. Pero si eres B2B, solo enfocado en B2B y tu cliente es una empresa y punto, entonces sí, es complicado. Claro, el caso que te digo, pues es. O sea, el que tengo en la cabeza es raro, o sea, es raro, es curioso. Fue un podcast que hicimos en Toque de Ingenio, el que hicimos en Mallorca, que es un piloto automático para embarcaciones que realmente se vende en una caja. Es un volante que lleva todo integrado, entonces tú tienes tu pequeña embarcación, desmontas el volante propio, montas ese. Y una vez lo tienes montado, puedes controlarlo con una app que instalas en el móvil. Entonces Claro. tienes un piloto automático, vas navegando y le dices, oye, mira, pues quiero ir a aquella cala y directamente lo puedes controlar. Y es la única forma en la cual yo me subiría a un barco conduciendo yo. Que si no, no llego a ningún lado, ¿no? Me parece muy buena idea, de verdad. No, estaba bien, ¿eh? Estuvimos desmontando directamente el volante, instalando aquí, luego salimos al mar, estuvimos haciendo las pruebas y la verdad es que va muy bien, va muy bien. Pero el Juan, que es el CEO de Sea Rebel, que es la empresa que lo ha desarrollado, pues me preguntaba, oye, ¿tú crees que esto tendría sentido hacer una campaña de Kickstarter? Dije, hostia, pues no lo sé. Claro, tu cliente final realmente es el que lo compra para instalárselo. Pero sí que es verdad que es un producto que siempre pasa por un distribuidor. Sí. Tú lo vas a vender a, yo qué sé, a una marina o a una empresa que distribuye barcos en Sicilia, no se lo vas a vender al siciliano y a quien se va a encargar de distribuirlo. Pero entonces, ahí sí que puedes, está ahí en ese... Ahí sí que puedes, siempre que sea caso Nevia, digamos, que hemos hablado antes de la ducha, ¿no? Si es fácil de instalar, la gente se lo puede instalar, que a ver, la gente que tiene un barco suelen ser muy cracks de mantenimiento, tal y cual. Sí. Y esto era fácil de instalar. Por ahí no hay problema, ¿no? Es un B2B2C, entonces sí, porque tienes al distribuidor, que le puedes atacar por crowdfunding también, y tienes al cliente final. ¿Qué pasa? Que tienes que trabajarte muy bien ese cliente final. Y tienes que ir a la campaña ya con varias unidades apalabradas o casi vendidas para que el día 1 te los compren y llegues al 100%. Pero dicho esto, y con un buen marketing se puede hacer, porque siempre puedes poner, además de la venta directa a consumidor, el retailer pack, un pack para distribuidores. Y que te compren 25 unidades, o 100, o 500 en la campaña de crowdfunding. Esto con la moda se hace un montón. Sí, puedes ir con multitarget y funciona bien. ¿Qué pasa? Siempre digo esto a mis clientes. Si metes una recompensa para distribuidor, asegúrate de tener como mínimo una vendida. O sea, haz un trabajo comercial. No digas, la pongo para ver si suena la flauta. No, la flauta no suena si no la tocas. O sea, que tienes que ir a trabajar realmente
esa estrategia comercial, porque si no, no te van a comprar porque sí. Porque hay Kickstarter, no hay Kickstarter, no, trabájatelo. Pero si lo haces, ¿qué te pasa? El primer distribuidor te va a costar, pero a lo mejor el segundo, el tercero y el cuarto no. Porque si has llegado al 100%, ya tienes a alguien que te ha comprado, igual más gente se anima o más empresas se animan a contribuir. Ah, está bien. Bueno, Juan, escucha, si estás viendo esto, que sepas que la respuesta es que sí. Podemos hacer una campaña de Kickstarter para vender tu volante, que además es verdad que se montaba fácil y funcionaba muy bien. Sí, sí. De hecho, por ejemplo, no es tan específico, pero gente que compra bicis de 2.000, 3.000, 4.000 euros, que son bicis muy pro, es un público relativamente nicho. Pues funcionan esas campañas. Y estamos hablando de un público que no es el que se va a comprar la primera mountain bike al Decathlon. Hablamos de un público muy específico, que sería igual en este caso, ¿no? Hablas de gente, pero claro, si aportas un valor de verdad a esa gente, oye, a lo mejor para ellos no porque son unos cracks con carta de navegación, pero igual para dejarle el barco a su hijo o a su hija para que naveguen y aprendan, igual sí que es un buen producto. Ahí ves, ya empiezo a entrar en modo marketing. Claro, ¿Cómo se lo podemos vender a la gente que ya sabe navegar? Claro, pues se lo vendes diciendo que puede servir para ayudar a otras personas a navegar, por ejemplo. Vale, partes negativas que tiene afrontar una campaña, qué riesgos, qué inconvenientes, qué te puede salir mal, en qué la puedes cagar. A ver, lo primero es subestimar el esfuerzo. ¿Vale? La gente. Es un curro hacer esto. Es un ¿no? curro. Es un curro. Es un curro. Es un curro y además cuesta vender. Y nos han educado mucho a nivel emprendedor, y tú lo habrás visto muchas veces, en el si quieres puedes. Y a veces eso no es del todo cierto, ¿vale? Entonces cuesta mucho. Es verdad, yo quiero, pero no me sale. Te ¿no? juro que quiero. O sea, hay mucho trabajo detrás. Entonces tienes que tener en cuenta eso, carga de trabajo. Tienes que tener en cuenta prototipado y materiales gráficos y audiovisuales que te vas a tener que gastar el dinero para hacerlo, sí o sí. Tienes que tener en cuenta que a veces podrás hacerlo solo. Yo he tenido muchos clientes que son solopreneurs, pero luego tienes gente que no, que requiere contratar a gente. Sea para el diseño gráfico, sea para el prototipado, sea para el vídeo. Y esto lo tienes que tener en cuenta y tienes que tener un mínimo presupuesto para invertir. Aparte de si quieres o no ir con consultoría. Y también es muy importante tener en cuenta que esto es venta online. Que es algo que mucha gente no lo tiene en cuenta. Es decir, hay muchas campañas, os reto a hacerlo. Id a Kickstarter, empezar a mirar campañas y fijaos la cantidad de proyectos que han contribuido los que han creado esas campañas. Porque puedes entrar en el creador y mirar cuánta gente ha contribuido, o sea, esa persona a cuántas otras campañas ha contribuido. ¿Cuánto ¿vale? dinero ha puesto él en mismo otras. como muchas a cero. Como creador? Entonces dices, ¿tú vas a vender por Amazon si no has comprado nunca en Amazon? Difícilmente. Pero luego en Internet todo el mundo se atreve, ¿no? Hago mi primera campaña de crowdfunding, pero no he contribuido nunca en crowdfunding. Pero si no sabes ni cómo contribuyes, ¿cómo puedes hacer una campaña de crowdfunding? Y esto te lo encuentras un montón. Por lo tanto, educación digital, tienes que pensar que tu producto se va a vender online, por lo tanto, mójate y empápate de lo que es la venta online. Y sobre todo, usa la plataforma antes de usarla tú. Compra, mira cómo es el checkout. Por ejemplo, hay una cosa en Kickstarter que son los add-ons, que es la compra típica del carrito, ¿no? Que compro una camisa, pero luego puedo añadir otra. Sí. Esto te enteras si compras. Si no compras, es algo que a lo mejor te pasa desapercibido como creador de la campaña. Y este ejercicio de educarse es importante. El crowdfunding es súper útil, pero es mucho más difícil de lo que la gente se piensa. Y en último lugar, no os animéis, porque esto pasa también. La gente, es muy difícil, no lo hago. No, porque los beneficios siguen estando ahí. Y siempre digo lo mismo yo, es que lanzar algo sin crowdfunding siempre es peor. Lo siento, es una frase un poco bestia, pero es que es verdad. Si lo haces por crowdfunding, tienes más beneficios que si no lo haces por crowdfunding. No, es Dicho verdad. esto, ¿hay que hacerlo siempre? No. Hay veces que no tiene sentido. Vale, entonces, como riesgos es infravalorar el trabajo que te va a suponer, porque realmente el material, como material, que tú tienes que preparar para hacer la campaña es la parte gráfica. Sí. Entiendo, es una web de una landing page donde al final acabes recibiendo a tus potenciales clientes. Un vídeo donde muestres, que además son vídeos cortos, son vídeos de 2 o 3 minutos. 2 o 3 minutos, sí, correcto. Ese sería el material realmente para... Bueno, y tener el producto base, claro. Pero el producto base ya se presupone que lo vas a tener si pretendes venderlo, aunque se han pasado 6 meses. Correcto. Y luego tenemos otro riesgo que lo hemos mencionado antes, que es equivocarte en los costes. Que para mí es el peor. O sea, lo peor que te puede pasar en crowdfunding no es no llegar al objetivo, que es lo que la gente piensa. No llego a objetivo, he fracasado. No, perdóname. No has llegado a objetivo por muchos motivos. A lo mejor porque no has validado bien, porque no has comunicado bien, porque el precio no era el adecuado. Tienes información para mejorar tu proyecto, con lo cual has salido ganando. Lo complicado es llegar a objetivo o superarlo y no entregar. Y quedarte corto.
Eso sí que es un problema. Y eso es el riesgo más grande que tienes. Claro, si te equivocas en el coste de producción, en el coste de envío, tienes un problema con un proveedor, eso sí que puede ser grave, porque la demanda ya la tienes. Tienes a 100, 200, 1000 personas que te han comprado. Y a eso, si les fallas, cuidado. Eso te hunde la empresa, ¿no? Te puede llegar a hundir. Puede ser que vayas trabajando el tema y acabes entregando al cabo de, en lugar de 3 meses, 3 años. Que Claro. esto pasa, ¿eh? Pero claro, la gente está enfadada, igualmente. Y luego también está en cómo comunicas, porque yo, imagínate, con casi 400 campañas he tenido casos de todo. Y he tenido casos complicados, ¿eh? ¿Qué pasa? Que en esos casos yo siempre digo lo mismo. Transparencia y comunicación, lo más fluida posible. Mínimo una actualización en tu campaña al mes explicando lo que ha pasado. Y todos los procedimientos que están habiendo detrás de bastidores, ¿no? Porque si no, la gente no te va a creer y va a desconfiar de ti. Hay un apartado que es importante de las campañas que son las actualizaciones, que es para tú ir explicando cómo va el proyecto y cuando acaba ir informando de cómo van los procesos posteriores a la campaña. Y mandas un email a toda la gente que Sí. te ha contribuido, ¿no? Creas como un post y además envía un email. Sí, lo he visto. Aquí compramos en directo en la grabación, le compramos a Rock el exprimidor de zumos. Vale. Y es verdad que yo voy recibiendo Claro, notificaciones de lo que está pasando. Justo el otro día me decía, ya tenemos los moldes y hemos empezado a hacer los montajes. Pues lo está haciendo no sé muy qué. bien. Pues en ese caso, chapó, porque lo está haciendo muy bien también a nivel de comunicación, que aquí se descuida mucha gente. Acaba la campaña y, venga, ya comunicaré. No. La gente te va a comentar, la gente está esperando que les digas cosas. Claro, claro. ¿Cuándo crees tú que vale la pena contratar los servicios de un consultor? A ver, yo siempre digo que aporto valor incluso a empresas con rodaje y mucho trabajo detrás, incluso con departamento de marketing. Porque la, digamos, experiencia o el valor que tiene que aportar un consultor es la capacidad de adaptar el crowdfunding a cada caso concreto y sacarle el máximo partido. Es decir, a un emprendedor que no sabe nada de crowdfunding, obviamente le aporto mucho porque no tiene ni idea de nada, Sí. de las plataformas, de cómo enfocar, tal. Pero incluso a una empresa que sabe cómo va el tema, siempre puedo aportarle el enfoque, puedo aportarle las novedades de las plataformas a nivel de herramientas que pueden, digamos, generar una estrategia mejor. Os pongo un ejemplo. Si vamos a producir un instrumento de música Sí. y el creador del instrumento de música no sabe que hay algo que se llama objetivos ampliados, que es una manera de hacer crowdfunding, a lo mejor deja perder o pierde oportunidades interesantes. Un objetivo ampliado es, si llego al 200%, hago la guitarra en 3 colores en lugar de en 2. Ok. Si llego al 300, además le añado, no sé, una cejilla o un instalador. Una pastilla electrónica de no sé qué. Correcto, para poderlo hacer electroacústica. Todo eso es súper importante. Y son conocimientos que, claro, si no estás metido en el crowdfunding cada día, o no tienes o se te escapan. Otro tema importante, lo que decíamos antes, reducción de riesgos. Un consultor o consultora de crowdfunding tiene que siempre reducir los riesgos al máximo. ¿Serán 0? No, pero reducirlos. Que la gente no haga, por ejemplo, locuras como poner un objetivo más bajo de lo adecuado para llegar rápido y a ver qué pasa. No. Olvidarse del tratamiento de los envíos a diferentes países y estudiar muy bien qué costes vas a poner en cada país para enviar, o reducir riesgos diciendo solo envío a Europa y a Estados Unidos, pero no envío, por ejemplo, a Canadá o a Australia. Todo eso al final es un know-how, como ves, muy aplicado. Es la experiencia al final del consultor, que es para mí lo que tiene que aportar un consultor. Un consultor no es un teórico, es una persona que ha estado en muchas campañas y que sabe de muchos casos que ha visto, de éxito y también de fracaso. Y Ojo. de no éxito, claro. Correcto. Bueno, de hecho me decías que en la categoría de tecnología solo un 20%... Sí. Que, claro, habría que analizar ¿Por el qué? porqué del fracaso, ¿no? Hay muchos que será, oye, mira, este producto es una mierda, no lo vas a vender de nuevas maneras, pero habrá muchos otros que es por la campaña, Sí. es por el enfoque, es por el... Cuesta más crear comunidad. Claro, si tú hablas de tecnología en general, te vas a encontrar proyectos como el caso de el exprimidor. del exprimidor. Sí. Que claro, vale, es muy mass market, pero no hay fans del exprimidor de entrada. Tienes que crearlos tú. Claro. ¿Vale? Tienes que crear esos fans o enfocar el proyecto de tal forma que a la gente le toque. Por ejemplo, gracias a este exprimidor, pues vas a aprovechar más las naranjas y por lo tanto vas a hacer un favor a tu economía doméstica. O vas a generar menos residuos y vas a mejorar el medio ambiente. O tienes que buscar algo. Hostia, ¿y cómo planteas enfoque con una comunidad, ¿no? ¿Cómo planteas la campaña de marketing? ¿A quién diriges esto? ¿Sabes? Porque... Claro, aquí depende de lo que decíamos antes, de las comunidades en concreto. Porque ahora, por ejemplo, estamos haciendo una pre-campaña que es una botella que tiene escrito una serie de runas. ¿Sabéis el experimento ese de que según las palabras y la música, el agua, las moléculas del agua se mueven diferente? Para nada.
Pues hay un experimento, ahora no me digas decir el nombre, pero es un doctor japonés ¿Vale? que hizo este experimento. Le pones heavy metal al agua y se mueve Y distinto, vibra de una manera. vibra diferente que si le pones música clásica, ¿vale? Ah, bueno, sí, eso me lo puedo imaginar. Correcto. Entonces, este proyecto se basa en eso, se basa en cómo un recipiente puede energizar el agua, ¿vale? Oh, Entonces, ¿a dónde vas? A comunidades de gente que empatice con este. Si te vas a una comunidad de antiguos alumnos de una escuela de negocios, no vendes ni una. Pero si te vas a una comunidad de gente que practica yoga, que practica educación consciente, que sus hijos los lleva a educación Waldorf, a lo mejor ahí triunfas más. Es buscar el enfoque adecuado, ¿no? Nunca es el qué, siempre es el cómo. Porque si te equivocas en el cómo, es cuando eso no lo vendes. Es como claro. intentas vender pues unas zapatillas veganas en una feria de consumo de carne animal. ¿no? Claro. Bueno, a mí me da igual que sean veganas. Claro. Igual me las compro porque me gusta el diseño, pero no porque sean veganas. Claro, En claro, cambio, claro. al revés. Te vas a la Vegan Fest de Barcelona con eso y lógicamente está tu público. Claro. ¿Cuáles son los costes que puede tener contratar los servicios de una consultoría para hacer una campaña? Eso lo tenéis en mi web ya de entrada, ¿vale? En banaco.com podéis ver todos los costes. Banaco.com. Sí, Banaco.com. Acordaos, chicos, de ponerlo abajo en los comentarios. Pues ahí tengo todas mis tarifas y ahora estamos en una consultoría completa, estamos en 1.475 euros, que son 8 sesiones, pero son 8 sesiones de videoconferencia, a lo cual se le suma el seguimiento de la campaña, contestar correos electrónicos, contestar WhatsApps. Mi servicio siempre es total, me implico absolutamente. Las 8 sesiones es para puntos de contacto, porque yo lo que hago mucho es en cada sesión, que esto también aporta el consultor, marco pautas a seguir y deberes que los repasamos en la siguiente. Hago una hoja de ruta para mis clientes, para que en 3 meses puedan lanzar la campaña. 3, 4 meses, intento no irme mucho más allá de eso. Y al final siempre trabajo con esas tarifas totalmente transparentes, que claro, si te pones a mirar lo que cobra Stripe y Kickstarter, sí, de hecho, no para me una campaña de 10.000, yo de media estoy en 22.000 euros por campaña, ¿vale? De media. Con lo cual está bien, ¿no? La comparativa. Claro. Siempre digo que, por ejemplo, mucha Es gente me otro pregunta. 5% de los 22. Claro. Me dice, ¿por qué no cobras a riesgo? Porque en realidad yo trabajo igual para un proyecto que recauda 10.000 que para un proyecto que recauda 100.000. Claro. Mi trabajo es el mismo. Y quiero que la campaña recaude lo máximo posible. No puedo ir a riesgo, porque además son mis horas. Yo si pongo, voy a cobrar después. Y claro, le digo lo mismo al que me vende el pan. No, mire, es que soy consultor de crowdfunding, ya le pagaré el pan. Cuando la campaña tenga éxito, vengo y le pago, ¿eh? Pero usted deme el pan. No puedo. Entonces hay que distinguir mucho qué eres. Bueno, si eres plataforma y tienes tropecientas campañas y tu negocio es la tecnología, o sea, la plataforma tecnológica para que la gente haga campañas, sí que tiene sentido que, digamos, cobres una comisión. Pero si eres un consultor... Hombre, quizás complicado. lo que podría tener es como un extra fee de éxito, Sí, ¿no? O sea, pero no puede ser o cero o tal. Claro. Pero oye, mira, yo cobro esto. Me lo han propuesto a veces y si además nunca, llegamos a no sé cuánto... Sí, nunca acepto porque digamos que es como decir, voy a trabajar mejor o peor en función de cómo vaya la campaña. A mí me da igual si tu campaña recauda 100.000. No me voy a mojar más porque un cliente de los 10 que tengo activos esté en 100.000 y el otro esté en 5.000. Ya. ¿Sabes? Pues entonces la gente, el de 5.000 me dirá, claro, como el otro te paga comisión, Claro. no me acaba de gustar. Que hay mucha gente que lo hace, ¿eh? Cuidado, esto ya va a mecánicas y maneras de trabajar. Pero yo prefiero tener mis tarifas y que sea eso, ¿no? En cualquier caso, no me parece excesivo para al final acabar planificando esto que no deja de ser bastante trabajo, bastante tiempo y que el fracaso te puede ahorrar mucho dinero. Porque de hecho, Correcto. fracasar en el crowdfunding te puede ahorrar muchísimo dinero ¿ves? luego. Esa es la mentalidad que debería tener la gente también. Cuando fracasas, que me pasa con un 20% de mis clientes, yo tengo un 80% de tasa de éxito. Pero con los que fracasan no es no hago nada, no, estudio el porqué. Claro. Vemos si es un tema de precio, de producto, de comunicación, de canal, porque a veces, oye, vale, queríamos vender por internet, pero resulta que no, ¿eh? Que tenemos que ir por distribución clásica o tenemos que ir por otra vía. A veces ocurre. Y hablando del fracaso, ¿recuerdas algún producto que haya fracasado en Kickstarter, pero que luego haya funcionado en la vida real? Qué bueno eso. Ostras. Pues seguro que los hay. Ahora que tenga en mente... Claro, todos los que conozco son fracasos que han fracasado de verdad. Estrepitosamente. Estrepitosamente, y que no ha habido manera de remontarlos, ¿no? Pero que en crowdfunding no funcionen y luego sí que funcionen, seguro que los hay, ¿eh? Pero vamos, segurísimo. Pero ahora mismo no me viene ninguno a la cabeza. Puede pasarte porque una campaña de crowdfunding puede estar mal planteada por muchos aspectos,
pero que el producto realmente tenga un mercado y no se haya llegado a ese mercado. Por lo tanto, luego de la campaña, si el emprendedor o emprendedora tiene recursos para seguir adelante, puedes Sí, llegar a sí. tener éxito. Y con lo que decíamos, con todo el aprendizaje, yo lo que sí te puedo decir es campañas que han fracasado y que hemos lanzado una segunda y ha funcionado. Que esto Ah, pasó, por ejemplo, con un reloj. Lanzamos un Temporelux, se llama la marca de Microbrand, la Microbrand de relojes. Hicimos una campaña, no funcionó, hicimos una segunda y conseguimos el objetivo y lo superamos. ¿Por qué? Porque de la primera aprendimos. Y entre otras cosas, optimizamos costes, bajamos objetivo y conseguimos el resultado. Y luego tengo también el caso de éxito de Pitch and Plugs, que son juegos de fútbol muy, muy divertidos. Hacen juegos de mesa muy chulos. Y estos me contactaron con su primera campaña que ya habían fracasado ujú. y la reenfocamos y la segunda fue un éxito. Y la tercera todavía más. Entonces depende mucho de... Esto pasa mucho, que hay gente que se anima a hacer crowdfunding en solitario y se encuentra con un problema. Y también hay el perfil de gente que hace su campaña y le va bien y se piensa que ya es experto en crowdfunding, que esto me lo encuentro mucho, ¿no? Ya, Que claro, digo, a ver, has tenido éxito en tu campaña, pero bueno, haz 10, a ver si tienes éxito en las 10. claro, claro. O en un 80% de las 10. Que esto pasa Claro, es también, ¿no? como ir una vez al casino y ganar dinero, ¿no? Oye, a veces pasa, Claro. ¿no? Oh, he ganado, Que ya. siempre hay buen trabajo en una campaña que tiene éxito, pero muchas veces también hay un factor suerte, ¿eh? Cuidado con eso. O un Claro, claro. factor azar, o un factor que la aciertas con ese influencer o ese otro. Nosotros aquí, que yo sepa, o que me hayan expresado abiertamente, recuerdo dos casos, ¿Mm? el del exprimidor, el de Rock, y luego el de Ramón Mañas, que Sí, participaste tú, ¿no? sí, Con sí. el Travel Sachs, Travel que Sachs. él también hizo dos campañas, una ¿Mm? para sacar el primer prototipo que yo flipaba, no el primer prototipo, el primer producto que yo flipaba porque lo sacó al mercado directamente en impresión 3D, Brutal. que es de los pocos productos que yo recuerdo así que ¿Mm? masivamente se hayan distribuido directamente en impresión Sí, sí, 3D. fue una locura eso. Y luego el Que segundo ya lo hizo con moldes. eso te da una ventaja, que es poder, digamos, reducir la cantidad mínima de producto que tienes que vender en tu campaña. O sea, producir un poco más artesanalmente o con series cortas te permite poner un objetivo más bajo. Porque un problema muy grave es, tengo que hacer 1000. Claro, si tengo que hacer 1000, el objetivo tiene que ser 50.000. Tengo un problema, Claro, ¿no? En cambio, si tú puedes hacer 100, eso desbloquea un montón el crowdfunding. claro. Y si hay maneras, y seguro que conocéis, de reducir series, esto es súper bueno para la gente que quiere hacer campaña de crowdfunding. Y Ramón, bueno, una campaña súper chula, muy bonita y como decíamos, una gran sorpresa, el mercado de Japón, que nos dimos cuenta en la campaña de que había un tirón ahí muy bestia por el producto. Un sacho en miniatura para Japón, pues ideal. Lo que no sé por qué me lo dijo, o sea, no me lo explicó, pero sí que me dijo que la primera campaña, si no recuerdo mal, la había hecho en Kickstarter y la Mm, segunda en Indiegogo. Sí, es verdad. No sé por qué, al cambio él solo me dijo, bueno, pues por Hay otra. mucho. Ahora entiendes lo de las clases de muchas horas, ¿no? Que hacía, porque se puede estar hablando mucho. En Indiegogo hay modalidades que te permiten alargar tu campaña, que se llama In Demand. Tú lo que puedes hacer es, acabo la campaña de 30 a 40 días, pero luego la sigo y sigo vendiendo. Ah, Indeterminadamente hasta que me dé la gana. Eso hace que mucha gente vaya a Indiegogo. E incluso mucha gente que hace campaña en Kickstarter, luego Indiegogo los capta para que sigan recaudando en su plataforma. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el truco? Que para tú seguir vendiendo tienes que seguir comunicando y dirigiendo tráfico a tu campaña. Lo tienes que hacer tú, no lo hace Kickstarter o Indiegogo. Por lo tanto, hay un trabajo detrás, pero se puede hacer. Y eso es uno de los motivos por los cuales mucha gente cambia de plataforma. ¿Qué pasa? Kickstarter, que ahora son muy espabilados porque tienen un CEO que es un crack, que es Everett Taylor, ha creado lo que llama Late Pledges, que es lo mismo. Puedes activar eso y cuando acaba tu campaña tienes como unos días de gracia para seguir recaudando. Pero cuidado con esto, ¿eh? Mucho cuidado porque tienes que seguir comunicando. Si tú dejas de comunicar y dirigir tráfico, tu campaña recaudará cero. Da igual que estés en Kickstarter. Vale, por inercia, la campaña va a ir recaudando, pero llegará un momento que la inercia se para. Y hay que seguir trabajando. muy bien, Valentí. ¿Se te ocurre algo que nos hayamos dejado por comentar? A ver, seguro que muchas cosas. El tema de la comunicación, por ejemplo, que tratábamos ahora, sí que es importante. Estamos muy acostumbrados a pensarnos que en Internet hay resultados rápidos y fáciles. Y en realidad en Internet hay dos drivers. O tienes tiempo o tienes dinero. Pero tienes que tener alguna de las dos cosas para generar algo que venda. Si tienes mucho tiempo, crea contenido, crea tu comunidad y al final la propia comunidad te va a ir apoyando. Si tienes dinero, haz anuncios y acaba dirigiendo tráfico. Pero al final, si lo simplificamos al máximo, todo es tráficos y conversión. Y en Kickstarter y en cualquier plataforma de crowdfunding es lo mismo, es tráfico y conversión. Por lo tanto, pensad mucho en cómo dirigiréis tráfico a vuestra página de crowdfunding y a vuestra web cuando queráis vender por internet. Porque es súper complicado y quizás es lo que más encuentro faltar en la gente, ¿no? La consciencia esta de que realmente cuestan las cosas en internet. Bastante.
Bueno, al final es lo que hablamos, no deja de ser anticipar la salida del producto final Mm, unos cuantos meses y ya empiezas a prepararlo todo. Entonces, correcto. Te sirve de realize. rodaje también en Sí, determinada. la Sí, campaña sí. de marketing de que al final la vas a tener que hacer más tarde, oye, pues empiezas a La haces hacerla antes. ya y Correcto. ya está. Muy bien. Escucha, no sé si lo sabes, no sé si has visto los finales de nuestros episodios, de nuestros Ostras. capítulos. Ahora es cuando te pregunto lo Ahora. de. ¡No! Ahora es cuando te pregunto cuánto dinero ganas y cosas así. No, nosotros tenemos una pregunta final que le hacemos a todos los invitados, que es que me gustaría que pensaras y me dijeras cuál crees que ha sido tu mayor cagada Hmm, profesional a lo largo de tu. Lo tengo muy claro, ¿eh? Ah, perfecto. Es general, pero es también muy concreta, en el sentido de que para mí el mayor error es no acabar de trabajar bien las relaciones con las personas. En el sentido de, emprendes con un amigo. Mi primer socio, por ejemplo, en la plataforma de crowdfunding fue un amigo mío, pero amigo de irme de cervezas y de irme a conciertos. O sea, amigo de verdad. Colega. Colega. ¿Qué pasa? Que él tenía perfil técnico y yo tenía perfil de marketing. Perfecto. Matching perfecto. Cuidado. Bandera de riesgo. Porque, ¿qué pasa? Una cosa es que tú conozcas a una persona súper bien a nivel personal y otra cosa es que te entiendas trabajando. Son cosas muy diferentes. Yo, claro, iba súper enchufado, quería dejar el trabajo, le metía 12 horas al día. Mi colega era en plan, tío, yo déjame Claro. tranquilo, ¿sabes? Yo voy haciendo, pero yo no voy a dejar mi trabajo. Esa diferencia de velocidades por un tema personal te puede lastrar una amistad. Y para mí, yo que soy una persona muy de mis amigos y muy de cuidar a las personas que quiero, para mí el mayor error es, bueno, equivocarme. Haber metido esa variable en algunas ocasiones y que, desgraciadamente, eso puede haber lastrado alguna relación. Que esto yo creo que nos encontramos casi todos los emprendedores. Bueno, y el negocio. Correcto, el negocio, porque al final o tira uno de los dos y el otro se enfada, lo típico, ¿no? Para mí es lo más complejo con diferencia. Y eso que me considero una persona que a nivel de relaciones humanas tengo inteligencia emocional y sé gestionarlas, pero claro, trabajar es una cosa y ser amigo es otra. Y eso es súper importante. De hecho, ¿cuántos de nosotros tenemos una relación óptima con nuestras Por parejas ejemplo, y cuántos trabajaríamos todos los correcto. días con ellas, ¿no? Correcto. Mis padres, por ejemplo, son másters del universo, porque además de estar un montonazo de años casados, trabajan juntos. Yo no lo entiendo. Hostia, Eso es extraterrestre, te lo juro. eso ya no hay, ya no queda, existe, ¿no? Ya eso no no queda. existe ya. Es imposible. Oye, muy bien, pues nos apuntamos tu cagada y en realidad nos apuntamos todo el podcast, eso es súper interesante y como estamos escribiendo un libro sobre todas las cosas que tiene que hacer un emprendedor para al final sacar un producto al Qué mercado, bueno, pues guardaremos el capítulo sin duda. de crowdfunding para la parte de financiación, que extraeremos de aquí pues, muchas ideas y muchos consejos para todos. Contad conmigo para lo que sea. Perfecto, pues hoy antes de irte, Oh, qué bien. tenemos unos auriculares inalámbricos Hola, que qué nuestro guay. patrocinador Proton Go nos regala para que demos a todos nuestros invitados. Mil gracias. Muchas gracias por haber pasado con nosotros este ratito. Chicos, a todos vosotros, si en algún momento tenéis algún proyecto, algún lanzamiento que os pueda interesar poner en el mercado, que sepáis que Valentí os puede echar una manita si es que pensáis obtener financiación a partir de crowdfunding. A todos vosotros, muchas gracias y a ti, Valentí, lo mismo. Gracias. Chao.